El docente Andrés Aquino, en el programa analítico sintético en el año lectivo 2023, Educación, Sociedad y Cultura, en el trayecto formativo Núcleo de Formación Profesional Común, área Sociología, asignatura Sociología, modalidad anual. Voy a chequear el internet. Ok. Le plantea a este autor, tiene un trabajo muy extenso, son dos autores, Maciones y Plumer, de un trabajo de 2011, Sociología, cuarta edición, editorial Pearson. ¿Qué fue antes? Un artículo, una partecita. ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿La acción o la estructura? ¿Qué fue antes? ¿El huevo, la gallina, la acción o la estructura? Un problema clásico para los sociólogos. Este clásico enigma tiene una cuestión paralela en sociología que ha sobrevivido a través de la historia de las disciplinas. Podría exponerse de la siguiente manera. ¿Qué fue primero, la sociedad o el individuo? ¿Cómo ocurre con el problema del huevo y la gallina? La solución no es simple. De hecho, hay que llegar a la conclusión de que ninguno de los dos aparece en primer lugar. Los huevos no pueden aparecer antes que las gallinas, del mismo modo que las gallinas no pueden aparecer antes que los huevos. Ambos son necesarios y es la interacción de los dos la que tiene sentido. En pocas palabras, no puede existir el uno sin la otra. Y lo mismo es cierto para los individuos y las sociedades. Lo que hacen los sociólogos es observar tanto a la sociedad como a los individuos para estudiar cómo de la relación entre los dos puede surgir algo nuevo, una nueva forma de entender el mundo, una forma distinta de distribuir la riqueza, unas nuevas instituciones políticas que supongan otra forma de repartir el poder, etc. Individuos y acción. Una fase del análisis sociológico es el hecho observar a los seres humanos, no como lo haría un psicólogo en términos de atributos individuales como instinto o rasgo de la personalidad. Por el contrario, la tarea consiste en observar las diferentes maneras en que los seres humanos se ven orientados hacia la acción para ser creadores del mundo, creadores de la historia y la vida social. Los seres humanos hacen la historia y a la sociología debería observar y la sociología debería observar los diferentes modos en que esto ocurre. Somos los creadores de nuestro mundo. Por ejemplo, si quiere comprender cómo funciona nuestro sistema educativo actual, una tarea que debe realizar es observar las conductas de las personas implicadas. Esto significa estudiar los modos en que los legisladores aprobaron las leyes que proporcionaron el marco legislativo para las escuelas, el profesorado, el currículo y los exámenes. Todo esto no ocurrió porque sí, fue el fruto de un proceso de elaboración y los sociólogos necesitan estudiar cómo se llegó a ello. Asimismo, un alumno entra en el aula y junto con otros estudiantes y profesores forma parte activa de lo que ocurre en clase. A los sociólogos les gusta entrar a las aulas y observar las actividades que ocurren en ellas para ver exactamente de qué modo los seres humanos hacen que funcione el mundo social. Las estructuras sociales como mapas. Pero las personas también nacen en mundos que no han hecho ellas mismas. De hecho, como afirma el sociólogo Peter Berger, la sociedad, las- la sociedad son los muros de nuestra prisión. Berger, 1963, en la página 109. Nacemos en el seno de familias, comunidades y naciones. No elegimos en qué país nacer, no elegimos qué idioma. Naciones sobre las cuales tenemos un escaso control inmediato. Nuestras vidas están fuertemente definidas por las clases sociales, el género, la etnia en que hemos nacido. De hecho, incluso el lenguaje con el que pensamos y hablamos ayuda a establecer unas pautas en nuestra vida. Y no elegimos nuestra lengua materna, nos vino dada en nuestra infancia. Así, parte importante del análisis sociológico consiste en observar estas pautas generales de organización social que definen nuestras vidas, las pautas habituales y recurrentes de la vida social se pueden considerar como estructura. Piense por un momento las diferentes maneras en que su propia vida está prisionera. Unir acción y estructura.
Un enfoque estructural tiende a elaborar un mapa de la sociedad en su totalidad, mientras que un enfoque de acción tiende a examinar los distintos modos en que los individuos y los pequeños grupos construyen sus mundos sociales. Por supuesto, aunque idealmente habría que llevar a cabo ambos análisis, esta es una tarea para una teoría social más avanzada. Por ejemplo, el sociólogo británico Anthony Giddens ha presentado la idea de estructuración para centrarse en ambos simultáneamente, en tendencia que la acción y la estructura son siempre las dos caras de la misma moneda. Giddens, 1984. Yo nací en el 84. Para él, las personas intervienen en acciones sociales que crean estructuras sociales y es mediante estas acciones sociales que las propias estructuras se crean, se mantienen y eventualmente cambian con el tiempo, eventualmente. El lenguaje es un buen ejemplo de eso. El lenguaje es una estructura que posee unas reglas, pero las personas hablan, escriben y actúan de manera diferente, modificándolo a medida que hacen uso de él. Sin embargo, el lenguaje resultaría incomprensible, de modo de que las estructuras son necesarias. O sea, necesitamos un lenguaje comprensible, no incomprensible, porque en realidad la estructura del lenguaje son necesarias para podernos comprender entre todos. Entonces sí se dan cambios, pero tendría cambios dentro de la estructura o estructurales. Pero plegarse servilmente a la estructura no permitiría el cambio, ni la creatividad, ni la humanidad. Según Giddens, es absolutamente necesario observar al mismo tiempo tanto a los individuos como a las estructuras, pero esto no es una tarea sencilla. A medida que lea este libro, tenga en mente esta rompecabezas, pues volveremos sobre esta cuestión una y otra vez. Continúa el debate. 1. ¿Se considera a sí mismo determinado por la estructura social? Observe de nuevo la figura 1.1. 2. ¿En qué medida controla su propia vida? ¿En qué medida cree que puede cambiar el mundo? ¿Colabora en la creación del mundo? 3. Echa un vistazo a los intentos que se han hecho para resolver el problema entre el individuo y la sociedad. Véase Craig, 1992. El docente va planteando varias otras lecturas y luego cuando tengamos tiempo vamos viendo. Voy a detener la grabación. Después hago otra.